Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, Remember his wonders which he has done, de sus prodigios his marvels, y de los juicios de su boca. and the judgments uttered by Oh his mouth. vosotros, O you, descendencia de Abraham su siervo, seed of Abraham his servant, hijos de Jacob, sons of Jacob, sus escogidos. his chosen ones. Una de las cosas importantes que hemos enfocado en nuestra congregación One of the important things that we focused on in our congregation es vivir en el poder de Dios. is to live in the power of God. Porque el poder de Dios quiere moverse a través de ti y a través de mí. Because the power of God wants to move through you and through me. El Salmo dice, buscad a Jehová y su poder. The Psalm says, seek the Lord and his power. Y la manera que lo vamos a lograr es buscar su rostro, And the way we do this is by seeking his face, tener comunión e intimidad con Él. to have communion and intimacy with him. Y algo muy importante que yo quiero enfocar en este momento. And something very important that I want to focus in, Dice la Escritura, acordaos de las maravillas que Él ha hecho. the scripture says, remember his wonders which he has done. Ya dije hace un momento, no es para felicitarnos a nosotros mismos. I said a moment ago that it's not to congratulate ourselves. Es para decirle a Él que recibe la gloria y la honra de lo que Él hace en nosotros. It's to tell him of the glory and honor that he's allowed us to do in us. Algo, mis queridos hermanos, que sucedió con el pueblo de Israel. Something, my brethren, that happened with the people of Israel. Cuando Dios los sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto. When God took him out of the slavery in Egypt. Cuando Dios con mano poderosa les liberó. When God with a mighty hand came and delivered them. Los llevó por el desierto, llegaron al Mar Rojo. He took them through the wilderness and they went to the Red Sea. Y ellos observaron la más grande maravilla que ellos habían mirado antes. And they observed the greatest wonder that they had ever seen. Dios abrió el Mar Rojo. See, God opened up the Red Sea. Y no solamente ellos pasaron en seco, que ese es un milagro poderoso, And not only did they walk through it without getting wet, which is a miracle in itself, pero Dios los liberó completamente de todos sus perseguidores. but God also delivered them of all their pursuance. Esa es una gran maravilla. This is a great wonder. Y el Salmo nos está invitando, mis queridos hermanos, acordados de las maravillas. And the psalm is calling us here, brethren, to remember these wonders. ¿Cuáles son las maravillas que ha hecho Dios en tu vida? What are the wonders that the Lord has done in your life? Pudiéramos dar testimonio en este salón y durar horas conversando acerca de eso. We could give testimony in this gathering place of that for hours. Y yo quiero animarte esta mañana, And I want to motivate you this morning que no olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. not to forget what God has done in your life, Porque desafortunadamente, because unfortunately, cuando tú lo olvidas, when you forget this, paras de ser agradecido. you stop being grateful. No olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. Don't forget what God has done in your life. No olvides cómo veniste en tu salvación. Don't forget how you came to this salvation. Soy consciente de que aquí hay personas que quizás no han aceptado a Jesús, I'm conscious that there may be people here who have not accepted Christ yet. pero hoy es tu día. But today's your day. Hoy es el día de Today salvación. is the day of salvation. Dios te ha llamado. He has called you. Dios ha tocado la puerta de tu corazón. Knocked on the door of your heart. Y Él quiere hacer algo maravilloso contigo. And he wants to do something marvelous with you. Y yo sé que Dios va a seguir hablándote hoy. And I know that God is going to continue to minister to you today. No olvidemos sus grandes maravillas, hermano. Let us not forget his beautiful wonders. El pueblo de Israel pasó ese mar rojo, los egipcios fueron ahogados. The people of Israel crossed the Red Sea. The Egyptians and the chariots went under. Después de que ellos cruzaron y fueron libres, Dios les dio maná en el desierto. After they were freed from that and they walked into the wilderness, the Lord gave them manna from heaven. Más maravillas siguió haciendo el Señor. And more wonders did the Lord make. Proveyó para ellos agua de una roca. He provided water for them from a rock. Hizo camino en el desierto. He created a pathway in the desert. Ríos en la soledad. He would bring rivers in that desert place. Él les ayudó a derrotar a los reinos de esas áreas. He helped them to defeat those kings in those areas. Desafortunadamente, hermanos, Unfortunately, brethren, los israelitas the Israelites, olvidaron ser agradecidos a Dios. ¿Por qué razón? they forgot to be grateful to God. But what was the reason? Porque ellos no
tomaron en cuenta lo que Dios había hecho con ellos en el pasado. It was because they forgot what God had done in their lives in the past. Y yo te quiero animar, hermano, que ese ejemplo nos ayude. And I want to motivate you today that this example help you. ¿Por qué razón estoy enfocando yo este agradecimiento? Why am I focusing on this Thanksgiving? Porque este día, hermanos, de celebración, debemos de decir, Dios nos has traído hasta aquí porque en el pasado hiciste grandes cosas. Because in this day of celebration, we need to give thanks and remember all the great things He has done in our lives. Sigue diciendo el Salmo, The song continues to say, de sus prodigios y de los juicios de su boca. from the wonders and His utterances of His mouth. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, O seed of Abraham, His servant. hijos de Jacob sus escogidos. O sons of Jacob, His chosen ones. ¿Sabían ustedes que somos por la fe hijos de Abraham? Did you know that we, through faith, are children of Abraham? No sé si tú desconoces o estás consciente de lo que realmente es esta realidad. I don't know if you are not knowledgeable in this or understand of this reality. Pero Abraham fue el padre de la fe para todos nosotros. But Abraham was the father of faith for all of us. Ciertamente la nación judía salió de Abraham, For certain, the nation of Israel came from Abraham. pero por la fe que él puso en Dios, nosotros venimos a ser hijos en la fe de Abraham también. But through the faith that he had in God, we ourselves also have come to be children of Abraham as well. Y yo quiero decirles, queridos hermanos, And I want to tell you, beloved que brethren, tú eres su escogido, dice el Salmo. that the psalm says, you are his chosen ones. Tú eres su escogido. You are his chosen Tú ones. eres especial. You are special. Él te amó tanto que dio a Jesús en la cruz del He Calvario. loved you so much that he gave his son Jesus on the cross. Y te escogió And he chose you para bendecirte, para salvarte, para liberarte. to bless you, to save you, to deliver you. Vamos a mirar en este momento otra escritura que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 12. We're going to find another scripture here that you can find in Genesis chapter 12. Si tú trajiste tu Biblia, hazme el favor de buscar esta cita. If you brought your Bible, do me a favor to find this verse. Genesis chapter 12. Capítulo 12 de Génesis. Si tienes tu Biblia, di amén. Chapter 12 of Genesis. If you have your Bible, please say amen. Esa es una conversación que tiene Dios con Abraham en el inicio. Recuerden, somos hijos de Abraham en la fe. This is a conversation that God has with Abraham in the beginning. Remember, we're children of Abraham. Eso es lo que le prometió Dios a Abraham. This is what God promised Abraham. Versículo 1 dice, Verse 1 says, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Now the Lord said to Abram, go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. And I will make you a great nation, and I will bless you, and make your name great, and so you shall be a blessing. Versículo 3. Verse 3, Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. and I will bless those who bless you, and the one who curses you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. Somos bendecidos. See, we are blessed. Todas las familias de la tierra, dice la palabra de Dios, All the families of the earth, the word of God que says, tienen la fe en Jesús, that have that faith in Christ vamos a Jesus, tener su bendición. we will have his blessing. Puede decir amén. Can you say amen to that? Y es necesario que nosotros, hermanos, And it's necessary that we, brother, entendamos lo que la palabra de Dios nos dice internamente. understand what the Word of God is telling us on the inside. Hay veces nosotros nos rechazamos a nosotros mismos Many times we reject ourselves porque nos comparamos con otras personas because we compare with one another, o nos medimos por el estatus social o económico. or we measure ourselves by social status or how much money we have. Y eso no vale, mis queridos hermanos. My brethren, that's not worth anything. Lo que sí vale es que tú eres un hijo de Dios But what does count is that you're a son of God. y que Dios ha dicho que te va a bendecir. And God has said He will bless you. En el versículo 2 dice,
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. In verse 2 it says, and I will make you a great nation, and I will bless you, and make your name great, and so you shall be a blessing. Esa promesa es para ti. See, this promise is for you. Yo quiero que esta mañana I want you this morning empieces a vivir esa promesa. begin to live this promise. Que tú vas a vivir como una persona That you're going to live as a person bendecida. that is blessed. Una persona A person que va a ser engrandecido that becomes great por el Dios Todopoderoso. by the mighty God. ¿Estás listo para hacerlo? ¿Estás listo para hacerlo? Are you ready? Tú eres una persona bendecida. You are a blessed individual. Independientemente cómo te veas o cómo te vean otros. Independent of how you see yourself or others see you. Independientemente cómo te vistas. Yo traigo una corbata nueva hoy. Independent of how you're dressed. I'm wearing a new tie today. ¿Por qué nadie me dijo que tenía corbata nueva? Because somebody said you need to wear a new tie. ¿Por qué, hermanos? Porque eso no es importante. Oh, my brethren, that is not important. Es lo que está dentro de tu corazón. It's what's in the inner man. Es la bendición que Dios te ha dado. It's the blessing that God has given Y you. que tú vas a ser transmisor, vas a ser instrumento That you're going to be the transmitter, the instrument para bendecir a otros. to bless others. Y esa es la parte más importante. And that's the most important part. No solamente que Dios te llene con la riqueza de su bendición. Not that only God blesses you with the riches of His blessings. Eso Él ya lo ha hecho. He's already done that. ¿Sabías eso? Did you know that? ¿Sabías eso? Did you know that? Ya eres bendecido. You're already blessed. Lavado por Jesús. Blessed by Christ. Vida eterna en los cielos. Pero lo más importante, But what's most important que seas bendición para otros. is that you be a blessing to others. Esto es donde está, hermanos, la clave del éxito. See, that's where the key to success is found. ¿Acaso no nos dio ese ejemplo Jesús? Christ gave us this example. Nosotros venimos de la línea de Abraham por la fe, See, we come through this lineage of Abraham through faith. donde Dios le dijo, voy a bendecirte y serán benditas todas las naciones de la The Lord tierra. said, I will bless you and all the nations shall be blessed. You are. Tú eres. Se me salió el inglés. Tú eres. Bendecido. Tú eres bendecido, hermano. Dale gracias a Dios que eres bendecido. Dile, Señor, gracias, gracias, gracias. Thank you, Lord. Porque eres una persona bendecida. Because you're a blessed person. Y serán benditas, le dijo Abraham, en ti todas las familias de la tierra. He said, and all the families of the earth shall be blessed through you. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, hermano, When the Lord Jesus Christ came into this world, Él friend, vino a cumplir el propósito del Padre. He came to fulfill the purposes of the Father. Y Él vino para sellar completamente esta verdad And He came to seal completely this truth, que estamos mirando aquí de ser bendecidos. this blessing here that we see to be blessed. Cada uno sabemos nuestro pasado. Each one of us knows our past. Todos aquellos que hemos conocido a Jesús personalmente como Salvador, All of us who have known Jesus Christ as our personal Savior, sabemos la diferencia de vida. we know the difference in life. Y Jesús vino a decirte que por su muerte, por su resurrección, por ir a la diestra del Padre, And Jesus Christ came to say that through His blessing, by Him going to the right hand of the Father, tú ibas a ser una persona libre that you would be a free person de ataduras, of any bondage, libre free de amarguras, of bitterness, libre free de enfermedades, of bitterness, próspero, prosperous. bendecido. Amen. Jesús lo cumplió. Jesus Christ. Por eso Él fue esa cruz del Calvario. That's why He died on that cross of Calvary. Es tiempo, querida familia, It's time, beloved, que esta celebración that this celebration, la enfoquemos that we focus en bendecir a otros, in blessing como others. Jesús nos bendició a As nosotros. Jesus blessed us. Pueden decir amén. Eso es lo que se trata el cristianismo. This is what Christianity is all about. Eso es lo que es morir a uno mismo. Eso no es agradable, This is what it means to die to yourself. It's not something that's helpful, pero es lo más correcto, but it's the most appropriate thing to do. porque Jesús nos dio el ejemplo. Because Christ gave us the No example. me malentiendas, no tienes que ir a una cruz. Don't misunderstand me. You don't have to go and be on a cross. Él ya lo hizo por nosotros. He did this for us. Solamente tenemos que obedecer. We only need to obey. Solamente tenemos que tomar la promesa We only need to take a hold of the que promise Jesús nos dio. that Christ gave us. Puedes decir amén. Can you say amen?
Cuando Jesús subió a la diestra del Padre, When Jesus Christ went to the right hand of the Father, le dio la instrucción a sus discípulos he gave instruction to his disciples. y Él les dijo que recibiríamos el poder. And he said, you shall receive power. Y hemos predicado algunas semanas acerca de eso, And we have preached about that a few weeks now. del poder de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Of that power, of the infilling of the Holy Spirit. Porque realmente, queridos hermanos, eso es Because really, brethren, that's what it is. lo que va a cambiar That's what will change nuestra vida your life. y la vida de esta Our ciudad. life and the life of this city. El ejemplo que Él nos dio The example that he gave. y el mandamiento que Él nos dio. And the commandment that he gave. Pónganse a pensar en esto. So think about this. Cuando la iglesia primitiva comenzó, Jesús subió a los cielos When the primitive church began, Jesus went up to heaven. y empezaron a predicar que Jesucristo había resucitado. And they began to preach that Christ had been risen from the dead. ¿Y qué fue lo que sucedió? And what happened? Gente empezó a reunirse, gente empezó a aceptar, a recibir a Jesús. People began to gather, they began to receive the Lord Jesus Y Christ. ellos empezaron a experimentar una nueva vida. And they began to experience a new life. Que cuando los maestros y los sacerdotes y escribas That when the masters or the teachers of the law, the scribes, les enseñaban la palabra, they would show them the word. no hacía el mismo efecto en sus vidas. It wasn't making the same effect in their lives. Pero estos hombres discípulos que habían sido unos pescadores anteriormente, But these disciples who had some of them been fishermen previously, empezaron a decirles de ese Jesús crucificado y resucitado. they began to speak of this Christ who had been crucified and risen. La gente empezó a experimentar cambio. And people began to have a change. ¿Cuál era la razón? What was the reason? Porque Jesús estaba operando en ellos. Because Christ was working in them. Y el poder del Espíritu Santo And the power of the Holy les Spirit, respaldaba en todo lo que hacían. it was supporting them and backing them up in everything. Queridos hermanos y hermanas, amigos, Beloved brethren, brothers and sisters, esto es para nosotros friends, hoy. this is for us today. Pueden decir amén. Can you say amen? Lo podemos empezar en este lugar. We can start it in this place. Quiero que miramos esta escritura en el libro de los Hechos. I want us to see this scripture in the book of Acts. Es en el capítulo 2, por favor. It's in chapter 2, please. Vamos a mirar cómo esta iglesia llena del poder de Dios We're going to see how this church, filled with the power of God, empezó a transformar la vida de personas it began to transform the life of people que empezaron a escuchar el mensaje who began to hear this message que Jesucristo había muerto pero había resucitado. that Christ had died, but now he's risen from the grave. ¿Sabían, mi querido hermano, Did you know, my beloved brethren, que eso es lo único que tenemos que compartir that this is the only thing we must share para que la gente cambie, so that people change, para que la gente sea transformada? so that people are transformed? Pueden decir amén. Can you say En el amen? capítulo 2, Chapter 2 of Acts, en el versículo 42, in verse 42, dice la palabra de esta manera. Si no tienes Biblia, también está en la pantalla. the word of God says this way. You can also read it on the screen in Spanish. 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. They were continually devoting themselves, the apostles' teaching, and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Oiga, ponle atención a ese versículo primero, hermanos. Let's pay attention to that verse first. Son 4 puntos que podemos nosotros destacar allí. There's 4 points that we can pull out of here. El primero es, The first one is perseveraban en la doctrina de los apóstoles. that they persevered in the doctrine of the apostles. ¿Cuál era esta doctrina? What was this teaching? Ellos no tenían las cartas de Pablo. They didn't have the epistles of Paul. Algunos de esos apóstoles todavía no habían escrito lo que escribieron en la Biblia. Some of the apostles had not written yet what is now in the Bible. Ellos tenían la ley del Viejo Testamento, See, all they had was the law of the Old Testament. pero tenían algo más poderoso, But they had something more que habían powerful. sido testigos de que Jesucristo había muerto y había resucitado. See, they had been witnesses to Christ dying and then resurrected. Y esa era la doctrina que ellos predicaban. Solamente And that was the only teaching that they gave to everyone. Jesucristo murió por tus pecados y Él resucitó para que tú tengas vida eterna. Eso era toda la predicación. Christ died for your sins and then he was
resurrected so you may have an eternal life. Y eso era lo que atraía a las personas por multitudes a convertirse a Jesús. And that's what called people by multitudes to come and be converted to Christ. Queridos hermanos, yo les quiero hacer un llamamiento. My beloved brethren, I want to make a calling. Como iglesia, como congregación, como creyentes, As a church, as a congregation, as believers, que tomemos este punto, that we take this point perseverar en la doctrina de los apóstoles, to persevere in the teaching of the apostles, la palabra de Dios. the word of God. Jesucristo murió y resucitó Jesus Christ y died te ha and dado vida resurrected, eterna. and He's giving you an eternal life. Es lo único que necesitamos This is all we need para experimentar salvación. to experience salvation. Pero ellos hicieron todavía algo más. But they did something even greater. Dice que perseveraron en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. And in the fellowship with one another. Y eso es, queridos hermanos, algo importante que necesitamos traer a nuestras iglesias. And this is something important that we need to bring to our churches. Que de veras compartamos de corazón nuestra comunión. That we truly share from our heart this fellowship. Cuando ellos empezaron la iglesia primitiva, When they began this primitive church, generalmente todas las veces que se reunían compartían el pan. generally they gathered together and they broke bread. Y estaban recordando la muerte y el sacrificio de Jesús. And they were remembering the death and the sacrifice of Christ. Y estaban unidos, And they were united. estaban en un común acuerdo. They were in a common accord. Por esa razón Dios les daba el crecimiento. Because of that, God gave them Porque, growth. porque queridos hermanos, Dios va a dar crecimiento Because God will give growth donde estamos en un común acuerdo. when we are in a common agreement. Donde tenemos un mismo sentir. Where we have the same feeling. Donde compartimos a Jesús cada uno de nosotros. Where we share Christ with one another. ¿Están de acuerdo en eso? Do you agree with this? Amén. Amen? Tercera cosa que ellos hicieron, The third thing they did, que compartían el partimiento, amén, del pan. Ellos se reunían para ir a sus hogares y ser hospitalarios, hermanos. Eso es algo que debemos nosotros mejorar. that they gathered together to break bread. That means they'd open up their homes so that they could share with one another. Yo no sé cuántos de ustedes se consideran personas hospitalarias. I don't know how many of you think you're a hospitable person. Levanta tu mano si tú eres un hospitalario. Raise your hand if you're a hospitable person. Alguien tómeme mis dos nombres para poder ir a sus casas. Write down the name of someone so we can go to their homes. Estoy bromeando. I'm kidding. Queridos hermanos, Beloved brothers, hijos de Dios, sons of God, escogidos, chosen ones, tenemos que ser hospitalarios. we need to be hospitable. Hospitalario te voy a describir en una manera más amplia lo que es. I'm going to try to describe hospitality in a greater way. No solamente es abrir tu hogar, que eso es una cosa muy linda, It's not only opening up your house, which is a beautiful thing, porque Dios te ha dado esa oportunidad, ese don de tú ser una persona que te gusta recibir gente en tu hogar. because God's giving you that opportunity, that gift to allow people to come to your home, Y eso está muy bien. and that's good. Pero quiero ir un poquito más profundo en lo que es la hospitalidad. But I want to go a little deeper into what hospitality is. Cuando tú vienes a una iglesia, a una congregación, When you come to a church, to a congregation, que tú seas hospitalario that you be a hospitable person, y no seas la persona and you do not be that que person viene de visitante that just comes as a visitor, o solamente a recibir, or only to receive, solamente a que te sirvan. only to be served. Pueden decir amén. Say amen to that. Ser hospitalarios en nuestra congregación, To be hospitable in our congregation, abrir nuestro corazón. to open up our heart. Hermano, ya está entrando usted en otro terreno. Oh, brother, you're going into another place there. Es por esa razón que lo quiero hacer. That's why I want to do this. Cuando tú abres tu corazón, When you open up your heart, a ser hospitalario con todo el mundo. to be hospitable with all the world. ¿Qué importa si son de la luna? It doesn't matter if they're from the moon. Lo que me refiero, hermanos, que hay veces hacemos nuestras diferencias. What I'm referring to, brother, is that sometimes we create our Los differences. de este país nos juntamos, los de este país nos juntamos, los de acá nos juntamos. These from this country over here, those from that country over there. Y hermanos, eso no nos va a ayudar. And brethren, that will not help us. Va a continuar creando división. It will continue to create division. Yo nomás quiero que miren las personas que están en su mesa. I just want you to look at the people that are on your table. Hay gente de diferente país. There's people there from different countries. ¿Puedes decir amén? Can you say amen? Y hermanos, son tan santos como tú. And brethren, they're as holy as you are. ¿Puedes decir amén? Can you say amen? Por esa razón yo quiero hablar en esta ocasión que tenemos un banquete, una celebración. That's why I want to
you to speak at this occasion when we have a banquet. Y siguiendo las escrituras, como lo hicieron los primeros cristianos, And to be following the scriptures as the first Christians, que tenían la doctrina de los apóstoles, that they had the doctrine of the apostles, compartían la comunión con Jesús that sharing that communion with Christ, y estaban unos a los otros, hermanos, compartiendo, and that they were sharing with one another, compartiendo el pan. sharing the bread. Eso lo vamos a hacer hoy. We're going to do that today. En nuestras reuniones, después de los servicios, tenemos siempre convivio. After the reunions or our gatherings, we always have a little bit of fellowship. Y eso no fue un antojo que se le antojó al pastor. And that wasn't a desire that the pastor had. Eso fue porque es lo que dice la palabra de Dios. That was because that's what the Word of God says. Entonces, cuando terminemos nuestras reuniones, no salga corriendo a comer. Aquí puede compartir. So when the service is finished, don't run out to eat. You can share here with us. Permítenos entrar a tu corazón. Allow us to come into your heart, Sé un hospitalario. to be hospitable. Puedes decir amén. Can you say amen? La cuarta cosa que miramos en la escritura, ahí mismo en el versículo 42, To say the fourth thing we see here on verse 42 is que ellos perseveraban en las oraciones. that they persevered in prayer. Ellos perseveraban en las oraciones. They persevered in prayer. Y eso es algo, mis queridos hermanos, que nosotros debemos hacer. And this is something, brethren, that we must do. Que debemos de continuar orando That we need to continue to pray hasta que los cielos se abran until the heavens open, y miremos ver nuestra respuesta. until we get that answer. Porque estos hombres nos dieron ese ejemplo. Because these men gave us the example. Pueden decir amén. Can you say Y amen? dice la Biblia And the Bible que says el Señor añadía that the Lord added cada día every day los que habían de ser salvos. more to them with Eso lo the word miramos en los saved. siguientes versículos. You can see that in the next few Vamos verses. a la pantalla anterior, por favor, hermano. In the previous Versículo 43 verse 43, dice de esta manera: it reads this y way. sobrevino temor a toda persona, And the fear came upon all, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. and many signs and wonders were taking place through the apostles. Queridos hermanos, eso lo hemos visto en nuestra congregación. Brethren, we have seen this in our gathering. Gente que ha sanado porque el Señor les ha sanado instantáneamente en nuestras reuniones. People that have been healed instantly in our service. Pero eso no es algo que va a suceder allá cada vez que nosotros nos pongamos bien santos y firmes. But this isn't going to happen every time we just are firm and holy. Esto va a ser cada vez que nos reunamos. This is going to be every time we gather. Que maravillas y señales eran hechas. That wonders and signs were taking place. En este caso por los apóstoles, en este lugar por los líderes. In this case here by the apostles, in this place through the leadership. Quiero decir algo peligroso en este momento. I'm going to say something dangerous in this moment. Toda persona que piense que solamente el pastor es el ungido está equivocado. Every person that believes that only the pastor is anointed, you're mistaken. Hace 2 domingos, o el domingo pasado, Last Sunday, lo pudimos ver. we saw this. Predicamos del poder del Espíritu Santo. We preached about the power of the Holy Y Spirit, yo les dije a la congregación, and I told the congregation, no a los líderes, a la I congregación. told the congregation, not the leadership, Si tú piensas que Dios puede moverse por medio de ti, if you think that God can move through you, pasa al frente para que me ayudes a orar por personas. come to the front so you can help me pray for others. Y un lindo número de personas pasaron, líderes, personas que tienen 2 semanas que nos han visitado, pero creyeron lo que estábamos diciendo. And a beautiful group of people came to the front, people that have visited us in the past, some young, some leaders, some not. Y Dios se movió a través de ellos, See, and God moved through them, a través del Espíritu Santo, bendiciendo a los demás. through the power of the Holy Spirit, blessing others. Y yo sé que señales y milagros sucedieron el domingo pasado, And I know that wonders and signs took place last Sunday. porque esa es la promesa de Dios Because this is the promise of para God aquellos que creen. for those who believe. Pueden decir amén. Can you say amen? Versículo 44 dice: Verse 44 says, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, and all those who believe were together and had it all things in common. y vendían sus propiedades y sus bienes, And they began to sell their property and their possessions, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. and were sharing them with all as anyone might have need. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. And day by day, continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house, they were taking their meals
together with gladness and sincerity of heart, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. praising the God and having favor with all the people. Y el Señor, dice la Biblia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Queridos hermanos, no es que Dios no quiera hacernos una congregación más creciente. Brethren, it's not that God does not want us to be a more fructiferous congregation. Él lo va a hacer cuando nosotros empecemos a operar en los principios bíblicos que encontramos en su palabra. He's going to begin to do this when we begin to operate in His principles in His Word. Cuando seamos hospitalarios de corazón. When we're hospitable from the heart. Cuando lo que yo tengo lo puede usar alguien más. When what I have I can share with someone else. Uh-oh. Esa es la parte importante, hermano. See, that's the important. Tenían todas las cosas comunes See, they had everything in common. y no había necesitados entre ellos. And there was no one in need among them. Nosotros somos una iglesia generosa, me considero de esa manera. We are a generous church. I consider myself in that way. Hemos bendecido a gente, We have blessed people, pero no tenemos suficiente but we don't have enough porque no somos un banco. because we're not a bank. No somos un banco, hermano, We're not a bank, brother. pero sí tenemos But we have hermanos y hermanas, brothers and sisters, gente que ha creído en esta visión, people who have believed in this vision, que han dado de su ser, de sus recursos, de su vida. who have given from their resources, from their life. Y así de esa manera todos juntos And in that way, all of us together, podemos ayudar a más. we can help others. Entonces, So that cuando no tengamos necesidad entre nosotros, when there's no need among ourselves, Dios va a mirar esa linda cosa God will see this beautiful thing. y va a seguir mandándonos personas And He's going to send necesitadas people that are in need de la salvación, of salvation, que necesitan restauración. who need restoration. Y Dios los va a cambiar. And God will Porque change este lugar because this place, no va a ser, sino que es. this place is not going to be, it is. Es una fuente de vida It's a fountain para of life saciar to satisfy a todo aquel all those que tenga sed. that are thirsty. Hambre de justicia. Aquí vas a ser llenado. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory be to God. Ese es mi mensaje. La parte primera. That's the first part. Yo espero que Dios haya hablado a tu corazón. I hope that God has spoken to your heart.